Buenas. Bueno, pues vamos a comenzar a estudiarnos el temario para las oposiciones que pueden ir saliendo para SACIL, para diversas categorías. Vamos a ir viendo el primer tema. Este primer tema es básicamente el mismo para los procesos de reposición y de estabilización que han salido hasta ahora, de auxiliar administrativo, de celador, de diversos técnicos de la rama sanitaria. Es decir, es un tema común para prácticamente todo SACIL. En algunos de los temarios hacen referencia solamente a la estructura de los servicios centrales y periféricos de la Gerencia Regional de Salud. En otros hacen también mención a la estructura de la Consejería de Sanidad. Nosotros vamos a verlo todo. Lo que no vamos a ver, que en algunos temarios también figura, al reglamento de la Gerencia Regional de Salud, porque tal reglamento ya no existe. Es un decreto que ha sido derogado por la normativa que ahora vamos a ir viendo. Yo creo que son que ha hecho un cortapega con temas de años anteriores y lo han dejado ahí, porque no existe ya tal reglamento. Bien, entonces vamos a ir viendo pues eso, la estructura de la consejería y de los servicios centrales y periféricos de la Gerencia Regional de Salud. A lo largo de todo el tema nos vamos a ir refiriendo a una legislación. Esta legislación, vamos a ver alguna más, pero básicamente es esto que os relaciono y que nos tiene que sonar. El decreto 48/2003, del 2003, ¿no? Ya ha llovido, que regulan los órganos de dirección y participación del sistema de salud de Castilla y León. Sigue vigente con modificaciones. La Ley 8/2010, de ordenación del sistema sanitario de Castilla y León, que vamos a ir viendo en bastantes temas y en uno específico dedicado a ella. El decreto 42/2016 de 10 de noviembre, que establece la organización y funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud. Decreto 42/2016 de 10 de noviembre, que establece la organización y funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud. Este es importante. Este nos tiene que sonar. Tenemos que saber que casi todo el tema vamos a estar hablando de él, ¿no? Ha sufrido diversas modificaciones, pues pongo dos de las más importantes, por el decreto 28/2019 y por el decreto 16/2022, pero el decreto es el decreto 42/2016, que establece la estructura, la organización y funcionamiento, de la Gerencia Regional de Salud. Este es importante. Y también son importantes, y encima son novedosos, han puesto patas arriba al anterior sistema. Si alguno de vosotros ya había preparado posiciones antes para SACIL, habíamos visto ya una estructura con unas direcciones generales y tal, olvidaros del tema, eso está completamente cambiado, ¿no? Hoy lo que está vigente es lo que marca el decreto 12/2022 de 5 de mayo, que establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, y la orden SAN 800/2022 de 1 de julio, por el que se desarrolla esa estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Estos son los tres más importantes que nos tienen que sonar. Decreto 42/2016, Decreto 12/2022 y Orden SAN 800 de 2022. Y son en las que vamos a basar el tema, porque es lo que está actualmente vigente. Tiene que desarrollarse, faltan muchas cosas, pero hoy es lo que está vigente. Los que habíais estudiado antes teníamos una estructura, se cambió en el 2016, no se había acabado de desarrollar y ya se ha cambiado. Ahora estamos en esta y es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos a empezar por la Consejería de Sanidad. La Consejería de Sanidad, como sabéis, la Junta de Castilla y León tiene perdonad, un órgano de gobierno, que es la Junta de Castilla y León, y está dividida en consejerías, lo que a nivel estatal sería el Consejo de Ministros con los ministros correspondientes. Entonces, la Consejería de Sanidad es la encargada de estos temas sanitarios. Nos dice
la ley que compete a la Consejería de Sanidad, bajo la superior dirección de su titular, dirigir, promover y ejecutar la política sanitaria, estableciendo los criterios, directrices y prioridades en función de las necesidades, así como el ejercicio de las funciones de coordinación e inspección en la materia y cuantas otras pudieran corresponderle en el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Lógicamente, la Consejería de Sanidad se dedica a la sanidad. La estructura, acabamos de ver que está regulada en el Decreto 12/2022 y en la Orden Sanz 800/2022. ¿No? Nos dice la propia orden que su objeto es desarrollar la estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud, de las dos cosas. La orden regula la estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería y de la Gerencia, de las dos cosas. Servicios centrales, Valladolid, por entender. ¿De acuerdo? Bajo los principios de racionalización de la organización y sus procedimientos, eficacia en el cumplimiento de los objetivos, eficiencia en la asignación de recursos y economía de los medios. Estas definiciones, pues quedaros con ellas porque suelen ser motivo de pregunta, cambiando alguna palabra, cambiando alguna coma de sitio, juegan con la eficacia y la eficiencia, estas cosas, ¿no? Quedaros con ellas. Todas las actuaciones a desarrollar por los diferentes órganos directivos centrales de la Consejería y su organismo autónomo, que ahora veremos que es la Gerencia Regional de Salud, serán objeto de deliberación en el seno del Consejo de Dirección. Es decir, ese Consejo de Dirección que ya existía, pero que estaba un poco, bueno, pues, con pocas funciones y tal, le vuelven a dar. Y dice que todas las actuaciones a desarrollar por todos los órganos centrales tienen que haber sido discutidas en el Consejo de Dirección. Ahora veremos qué es, quién forma parte de ello, pero que nos vaya sonando. ¿De acuerdo? La estructura orgánica, esta hay que sabérsela. Como mínimo esto. Al tema os acompaño un organigrama, un dibujo más grande. En anteriores versiones lo había hecho yo. Este es el propio que está colgado en la página institucional de la Junta de Castilla y León. Tiene algunas cositas que yo habría hecho de otra manera, pero bueno, ya desarrolla con los diversos servicios que hay en cada una de las direcciones generales y tal. Si conseguís aprenderos aquel, saber de qué va, maravilloso, yo lo intentaría. Pero por lo menos esto hay que sabérselo, como decían cuando yo era pequeño, como el Padre Nuestro. Vamos, el consejero. Del consejero depende una cosa que hasta ahora no teníamos, una cosa nueva, que es la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud. Esto es nuevo, la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud. De la Consejería sigue dependiendo directamente la Secretaría General, sigue dependiendo la Dirección General de Salud Pública y de esta nueva dirección, de esta nueva Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, va a depender la Gerencia Regional de Salud y va a depender una nueva Dirección General que se ha creado, que es la Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación. La Gerencia Regional de Salud, a su vez, tiene 4 direcciones generales. En eso no ha cambiado el número, pero sí ha cambiado el nombre y sus funciones. Tenemos la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización, la Dirección General de Salud Digital, la Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias y la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional. Esto, ya os digo, es básico, esto hay que sabérselo. Sobre todo, además, son cosas bastante nuevas, bastante novedosas, son de mayo del 22, entraron en vigor hace unos meses. Va a ser la primera vez que haya oposiciones desde que se ha reestructurado esto, con lo cual, siempre que haya así novedades en los exámenes suelen incidir en ello
para comprobar que los opositores realmente están al día y conocen bien la estructura y se han preocupado de buscar, bueno, actualizaciones, ¿no? Entonces, yo digo, esto básico, básico, básico. Esto hay que saberse. Vamos a ir viendo un poquito qué es todo esto. Porque aquí faltaría el Consejo de Dirección, que estaría aquí, porque está formado por todos estos, por todos los directores generales, todos estos forman el Consejo de Dirección, que tiene, como acabamos de ver, que discutir, por decirlo de una manera, todas las decisiones que se van a tomar en el ámbito sanitario. Consejo de Dirección es el órgano de deliberación y coordinación de las actividades de la consejería. Órgano de deliberación y coordinación, no de participación. De participación es cuando hay gente de fuera de la organización. Esto es de deliberación, es interior, ¿no? Deliberación y coordinación. Está formado por el titular de la consejería y forman parte, nos dice la ley, los titulares de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, la Secretaría General, las direcciones generales de la Consejería, esas dos que hemos visto, de Salud Pública y la nueva de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación, y el director gerente de la Gerencia Regional de Salud y los 4 directores generales de las 4 direcciones generales de la Consejería, de la Gerencia Regional de Salud, perdón, ¿no? De Asistencia Sanitaria y Humanización, de Salud Digital, de Calidad e Infraestructuras Sanitarias, de Personal y Desarrollo Profesional. ¿De acuerdo? Todas las actuaciones, todo lo que vayan a decidir, tiene que haber pasado antes por este Consejo de Dirección. Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud. Como os digo, este es una cosa nueva que se ha creado por este decreto el 12 de 2022. La Viceconsejería de Planificación Sanitaria, Asistencia y Resultados en Salud, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería, desarrollará las funciones establecidas en el artículo 38 de la Ley 3 de 2001. La Ley 3 de 2001, no os preocupéis, no tenéis que saberlo, saber que es la Ley de Gobierno, la ley que dice cómo tiene que funcionar la Administración de Castilla y León. Y las previstas en el Decreto 3 de 2022 del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se crean y regulan las viceconsejerías. Es decir, esta viceconsejería se creó en la última reestructuración del gobierno de la Junta de Castilla y León, mediante un decreto que dice lo que tienen que hacer todas las viceconsejerías. Tendrá que hacer eso y además, específicamente, esta viceconsejería del ámbito sanitario, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, tendrá que hacer lo que la ley de la materia de sanidad, en este caso el decreto 12 de 2022, dice que tiene que hacer. Dependen de la viceconsejería, dependerá de la viceconsejería la Dirección General de Planificación, Investigación e Innovación, y también se adscribe a la viceconsejería el organismo autónomo, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Como hemos visto en el dibujo, dependen de la viceconsejería, la Dirección General de Planificación y la Gerencia Regional de Salud. ¿De acuerdo? Viceconsejería nueva, creada en el 2022, desarrollada por un decreto del 2022. Secretaría General. Esta es básicamente lo mismo que esta, no ha sufrido grandes cambios. Corresponden a la Secretaría General las funciones que marca el artículo 5 del decreto 12 de 2022, que establece la estructura de la consejería, y las que marca el artículo 39 de la Ley de Gobierno. Vale, esos dos artículos son los que nos dicen qué funciones tiene esta Secretaría General, ¿no? Que básicamente son la administración de los créditos y la tramitación de las propuestas de pago y la tramitación de los expedientes de contratación. Es decir, todo lo que va a tener que ver con el dinero va a depender de la Secretaría General, ¿no?
Funciones específicas recogidas en esos artículos que hemos visto: la coordinación interadministrativa, seguimiento y control, la difusión de la política, la realización, la gestión de los recursos informáticos. Bueno, de estas listas de funciones, a lo largo del tema vamos a ver muchísimas. Es prácticamente imposible aprendérselas todas, pero si tenemos una idea de dónde estamos en la organización, nos va a ser más fácil el poder sacar alguna pregunta de test que nos pueda caer en cuanto a esto de funciones, que siempre cae alguna, ¿no? Tenemos que saber dónde estamos. La Secretaría General es el jefe de personal de la consejería. Es el que maneja el dinero, pues todo lo que tenga que ver con eso va a ser de la Secretaría General. La estructura, esto sí hay que intentar sabérselo. Nos tiene que sonar bastante. La Secretaría General se estructura en las siguientes unidades administrativas con rango de servicio. Servicio de personal. No tenemos que confundir este servicio de personal de la Secretaría General con la Dirección General, que a algunos nos suena de profesionales, nos tenemos que olvidar de ello. Es la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional. No tenemos que confundirnos. Este servicio de personal es el que tiene funciones que tienen que ver con el personal de la organización central de Valladolid y de lo que eran porque nos vaya sonando, las gerencias de área, es decir, del personal funcionario de la Consejería de Sanidad, del personal estatutario, somos la mayoría en la Consejería de Sanidad, vamos a depender de esa Dirección General de la Gerencia Regional de Salud, ¿vale? Pero estamos en la Secretaría General. Servicio de personal. Servicio de gestión de recursos comunes. Oficina de gestión económica y control presupuestario. Servicio de compras sanitarias. Servicio de contratación. Servicio de contratación. Todos pensamos, cuando hablamos de contratación, en los contratos que nos hacen para entrar en la bolsa de trabajo, las sustituciones, tal. No, no hablamos de esos contratos. Hablamos de la contratación administrativa, de lo que el SACIL tiene que comprar, de los suministros, del material, de las medicinas, de las obras que tiene que hacer para mantener los centros. Todos esos contratos que se rigen por una legislación especial, la Ley de Contratos del Sector Público, que afortunadamente no está en el temario porque es un peñazo de ley, ¿no? Pues todo eso es el servicio de contratación. Asesoría jurídica, servicio de estudio, documentación estadística, servicio de evaluación normativa y procedimiento y, por último, servicio de informática. Los servicios, tratar de que nos suenen y fijarnos que suelen jugar en los test con eso, porque tenemos una oficina de gestión y una asesoría jurídica, no un servicio no, una oficina de gestión se llama así, pero tiene rango administrativamente de servicio. Es decir, me da igual que sea servicio de asesoría jurídica que asesoría jurídica, el rango es el mismo. ¿De acuerdo? Y suelen jugar por eso, porque oficina no es servicio, sí, sí es servicio. ¿Vale? Y existe una unidad de archivo central con rango de sección, un rango menor dentro de la jerarquía administrativa. Servicio, un poquito más abajo está sección, una unidad de archivo central. Esto ya os digo, procurad aprenderos todos estos servicios. Os pongo, como os he dicho, a lo largo del tema, muchas listas de funciones. Os las tengo que poner, os tiene que sonar. Aprenderoslas, a mí me resulta imposible. Si vosotros lo conseguís, maravilloso. Si conseguís aprenderos todas estas listas de funciones, no aprobáis estas, aprobáis lo que os echen. Pero bueno, leéroslas, y ahí es eso, vuelvo a repetir, sabiendo dónde estamos, estamos en el servicio de personal de la Secretaría General. Esto lleva materias del personal funcionario, pues todo lo que tenga que ver con eso puede estar relacionado. Pero bueno, leeroslas. Funciones del servicio de personal, del servicio de gestión de recursos comunes,
de compras sanitarias, de contratación, asesoría jurídica, servicio de documentación y de evaluación. Vale. Seguimos en la estructura central, los órganos de dirección de la Gerencia Regional de Salud. Hemos visto la Secretaría General, ahora vamos a la Dirección General de Salud Pública. Depende directamente de la Consejería. Dirección General de Salud Pública. Corresponden las funciones que le marca el Decreto 12/2022 y las que marca la Ley de Gobierno para todas las direcciones generales. Es decir, la Ley de Gobierno dice que todas las direcciones generales de toda la administración, de lo que sea, tienen una serie de funciones y específicamente el Decreto 12/2022, que establece la estructura de la Consejería, dice que esta dirección general tiene estas funciones concretas. Estas funciones, pues estas que os pongo. El ejercicio dentro de las previsiones legales de las funciones de autoridad sanitaria, propuesta de dimensión de salud pública, realización sistemática, ya os digo, de estas listas de funciones hay muchísimas. Lo que nos interesa, la estructura de la Dirección General de Salud Pública. ¿No? Servicio de vigilancia en salud pública, de alertas y respuesta rápida, de programas preventivos, promoción de la salud y salud laboral, ordenación sanitaria, salud ambiental, seguridad alimentaria, evaluación de riesgos y procesos. Estos servicios procurad saberoslos. ¿No? Han cambiado. Si algunos sabíais los de antes, había cosas de epidemiología y tal, ahora han desaparecido de la nomenclatura. Las funciones siguen estando, pero se llaman de otra manera. Como se ha dicho siempre en esta tierra, los mismos perros con distintos collares. Estos son los servicios que actualmente está estructurada la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. ¿De acuerdo? Servicio de vigilancia, pues pongo pues eso, relación de todas las funciones, leeroslas, sabiendo dónde estamos, podremos pues más o menos sacar de qué estamos hablando, ¿vale? Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación. Esta es nueva. Esta se ha creado por el Decreto 12/2022. No existía. Por eso tenemos que tener más cuidado, porque ya digo, siempre que hay novedades suelen incidir sobre ellas en las preguntas. Funciones, las que marca el decreto que la crea, el Decreto 12/2022, y las que hemos visto que la Ley de Gobierno marca para todas las direcciones generales. Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación. Recordad que depende de la Consejería, pero no directamente, sino a través de la Viceconsejería. Esa Viceconsejería que también es nueva. ¿De acuerdo? Vale. Funciones. Pues otra bonita lista. Estructura. Servicio de prospección sanitaria y gobernanza, servicio de planificación sanitaria y sociosanitaria, servicio de investigación e innovación sanitaria. Muchas de estas funciones estaban en alguna de las 4 direcciones generales de la gerencia regional. Ahora se han sacado de ahí y se ha creado esta nueva dirección general. Servicios de prospección sanitaria y gobernanza, planificación sanitaria y sociosanitaria, investigación e innovación sanitaria. Estos 3 servicios, tratad de recordarlos dentro de la Dirección General nueva, de nueva creación, de planificación sanitaria, investigación e innovación. ¿De acuerdo? Vale. Pues con esto hemos visto ya básicamente la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad. Hemos visto que estaba el consejero, que había un consejo de dirección, una viceconsejería, una secretaría general, una dirección general, que ya existían, secretaría general, dirección general de salud pública, una viceconsejería de nueva creación, de la que depende, por un lado, la dirección general que acabamos de ver
de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación y el organismo autónomo Gerencia Regional de Salud. Ahora vamos a ver la estructura de ese organismo autónomo Gerencia Regional de Salud. Es, como os digo, un organismo autónomo, adscrito a la Consejería competente en materia de sanidad, actualmente a través de la Viceconsejería, dotado de personalidad jurídica, de patrimonio, de tesorería propios y plena capacidad para obrar en el cumplimiento de sus fines. Si no tuviera personalidad jurídica, si no tuviera plena capacidad de obrar, no podría hacer muchas cosas, dependería de, pero este es un organismo autónomo. Sus competencias: ejercer las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas públicos sanitarios de carácter asistencial y de atención a la salud de la comunidad, es decir, todo lo que tiene que ver con la prestación asistencial. Para el logro de sus fines, dispone de centros o servicios sanitarios que tienen, podríamos decir, 4 orígenes: de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma que se le adscriban. La mayoría de los hospitales de esta comunidad son de la comunidad, son edificios de la Administración General que se han construido específicamente para dar servicios sanitarios. Un edificio de la Administración que se adscribe al ámbito sanitario y pasa a depender de la Gerencia Regional. Titularidad de la Seguridad Social transferidos a la Comunidad de Castilla y León y que se le adscriban. Hay muchos sitios que lo que son ahora parte de las gerencias de asistencia sanitaria o antes, pues sobre todo gerencias de atención primaria, estaban en edificios que eran de la Seguridad Social. En Soria, para los de fuera, pues siento no poder poner ejemplos, pero en Soria, por ejemplo, el Centro de Salud Soria Norte, el edificio es de la Tesorería General de la Seguridad Social. Cuando se haga, si se hace de una vez la obra prevista y se hace el nuevo centro de salud, el centro de salud será uno de los del caso que acabamos de ver, titularidad de la Administración de Castilla y León, pero hoy por hoy es de la Seguridad Social, transferido a la Junta de Castilla y León, que se le ha adscrito a la Consejería de Sanidad. Los procedentes de corporaciones locales adscritos a la Comunidad de Castilla y León. Esto pasa sobre todo con los antiguos hospitales que había municipales o de las diputaciones provinciales. En el caso de Soria, el Hospital del Mirón. Y cualquiera otro que se pueda crear o recibir por cualquier título de la comunidad autónoma y se integren en ella. Estos 4 tipos de centros sanitarios y administrativos. Normativa por la que se rige la Gerencia Regional de Salud. Básicamente, la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario, la Ley 8/2010, la Ley 3/2001, de la que ya hemos hablado, la Ley de Gobierno, la Ley de Hacienda y del Sector Público, la Ley de Patrimonio. Por el presente Real Decreto, nos dice el decreto que estamos viendo, que es el Decreto 42/2016, es decir, la normativa de la que ya estamos hablando. Otra maravillosa lista de funciones. ¿Qué funciones tiene concretamente la Gerencia Regional de Salud? La prestación de la atención sanitaria, lógicamente. Esta no tendría ni que haberla puesto. Planificación, organización, gestión, autorización, otra maravillosa de esas listas que tanto nos gustan, que hay que aprenderse, ¿vale? Estructura de la gerencia regional. Hemos visto la de la consejería hasta ahora. Ahora vamos a ver la estructura de la gerencia regional. La gerencia regional tiene una estructura central en Valladolid y una estructura, unos órganos periféricos en las provincias. Dentro de los órganos centrales, en Valladolid tiene órganos de dirección y gestión y tiene un órgano de participación. Organización central, órganos de dirección, presidente, director gerente, director económico, presupuestario y financiero y las direcciones generales. Ahora vamos a ir. Órgano de participación,
la Comisión Permanente del Consejo Castellano y Leonés de Salud. La Comisión Permanente. No lo hemos dicho. No lo hemos dicho, y deberíamos haberlo dicho, como órgano de participación, que no está en ese organigrama, en el que no habla, el organigrama no habla casi ningún temario, pero tenemos que saberlo, como órgano de participación. Hemos visto que hay un órgano de deliberación, que es el Consejo de Dirección, pero hay un órgano de participación en el que forman parte gente de la administración sanitaria, en este caso, y de la sociedad civil, que se llama, del resto, gente que tiene que ver con la sanidad, ayuntamientos, asociaciones de vecinos, sindicatos, organizaciones empresariales, universidades, ¿no?, que participan en cierta medida en las decisiones que tiene que tomar quien maneja la sanidad en este caso. Ese órgano a nivel de la consejería es el Consejo Castellano-Leonés de Salud. Es un órgano muy grande, ¿no?, y que tiene unas ciertas funciones. Una parte de ese órgano es la Comisión Permanente, que es un grupo más reducido de gente que forma parte. Lo veremos en otros temas, volveremos a insistir en el Consejo Castellano-Leonés y en la Comisión Permanente. Ahora que nos suene, órgano de participación de la Consejería, el Consejo Castellano-Leonés de Salud. Órgano de participación de la Gerencia Regional, la Comisión Permanente del Consejo Castellano-Leonés de Salud. ¿No? Haceros una idea, la consejería es el organismo grande, el órgano de participación el grande, el consejo. La gerencia regional es una parte, el órgano de participación una parte, la comisión permanente, ¿vale? Y seguimos con la estructura periférica. En la estructura periférica en las provincias tendremos en cada área de salud, porque a nuestros efectos Castilla y León está dividido en áreas de salud, ¿no?, tendremos las gerencias de asistencia sanitaria y, con ámbito en toda la comunidad, la gerencia de emergencias sanitarias. Ámbito periférico, las provincias, en las áreas de salud. Las gerencias de asistencia sanitaria, una por área, ahora veremos, y la gerencia de emergencias sanitarias, una para toda la comunidad. La ley nos habla de que podrán constituirse unidades de gestión clínica, de acuerdo a lo que marcaba el decreto 57-2014. Las unidades de gestión clínica pues es una cosa que se creó por este decreto. La administración estaba muy interesada en que se desarrollara y en que se crearon varias, empezaron a funcionar. En mi opinión, no estaba bien hecho. Lo que pretendían era privatizar de una manera muy burda. Se han dado cuenta de que eso no funcionaba y sigue estando, la ley sigue hablando, el decreto sigue estando vigente, pero no hay unidades de gestión clínica. Las que se crearon han desaparecido, ya no funcionan como tales, pero siguen estando ahí. Vale, vamos a ir viendo los órganos centrales. El presidente de la Gerencia Regional de Salud es el titular de la consejería, es decir, el consejero es a la vez el presidente de la Gerencia Regional de Salud, del SACIL. Es el órgano superior de dirección de la Gerencia Regional de Salud. Ostenta la representación del citado organismo. Ejerce las competencias previstas en la Ley 8/2010, que os las pongo por ahí, y las demás que le sean atribuidas. De este no he visto que pregunten mucho funciones, pero por si acaso las he puesto. He copiado literalmente el artículo 31, porque es el que nos dice quién es el presidente y qué tiene que hacer. Otra maravillosa lista de funciones de estas. El presidente es el máximo órgano, es el órgano superior de dirección. Pues establecer los criterios generales, aprobar la propuesta, aprobar las memorias, suscribir los convenios, aprobar las tarifas, conceder. Lo más importante siempre lo va a hacer él. Lo que sí tenemos que tener
en cuenta, porque sí he visto alguna pregunta, es esto. Las funciones del presidente podrán ser objeto de desconcentración o delegación en el director gerente o en otros órganos de la gerencia. Es decir, competencias que son suyas, puede decir, no, pues esta te la doy para ti, te la desconcentro. Era mío y ahora lo vas a hacer tú, es tuyo. O delego, es mío, lo haces tú, pero es como si lo hubiera hecho yo, que es la delegación. ¿Vale? El presidente, ¿no? El presidente puede delegar o desconcentrar. El director gerente. Director gerente con rango de secretario general. Si os acordáis, en el dibujito este que os ponía al principio del tema, a ver si lo encontramos. ¿Dónde estamos? Joder, pues he pasado el tema ya. Pensaba que era esto tan largo. Si os fijáis aquí, el secretario general y el gerente regional, la gerencia regional, están al mismo nivel. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tienen el mismo rango jerárquico. ¿No? Y esto es igual, son directores generales, unos directamente del consejero, otros de la viceconsejería, pero están al mismo nivel, tienen el mismo rango, son directores generales. Pues el secretario, el gerente regional de salud tiene el mismo rango que el secretario general. ¿De acuerdo? Vale. ¿Dónde estamos? Aquí. Vale. El director gerente. Con rango de secretario general. El mismo rango que el secretario general. Es el órgano unipersonal de dirección ejecutiva y gestión de la Gerencia Regional de Salud para la organización, dirección, coordinación y gestión de la actividad sanitaria realizada a través de los centros. Es decir, este es el órgano de dirección ejecutiva. El presidente es el jefe. Este es el que realmente manda, por entendernos. ¿De acuerdo? Será nombrado, esto también es importante, vamos, no es importante, suelen gustar de preguntarlo, será nombrado por la Junta de Castilla y León a propuesta del consejero de Sanidad. Competencias, las que marca la ley, ¿no? En el artículo 32 de la ley 8, que os vuelvo a poner aquí. Y lo que es importante también hoy, porque es novedad, y como os digo, siempre suelen preguntar, es que hoy por hoy no tenemos un gerente. Entonces, por una orden de la Consejería de Sanidad, eso significa Orden SAN, la 389 del 2022, de 28 de abril, nos dice que mientras la titularidad de la gerencia, valga la redundancia, mientras no haya gerente en la Gerencia Regional de Salud, se encargará de sus funciones el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados de Salud. No es que, como ahora veremos, una persona tiene dos cargos, por decirlo, sino que aquí, mientras esté vacante, es decir, está previsto que haya un gerente, pero hoy por hoy no hay gerente, entonces mientras no haya gerente, ejerce como tal el viceconsejero. Os digo, esto es del 2022, una orden por la que se crearon las viceconsejerías y tal, se reestructuró todo y está todavía ahí, ¿no? Hoy por hoy, gerente, no hay. Ejerce las funciones el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud. ¿Vale? Director económico, presupuestario y financiero. Este es lo que os decía. Es una persona que ostenta dos cargos, por entendernos. Es el secretario general de la Secretaría General de la Consejería y a la vez es el director económico, presupuestario y financiero de la Gerencia Regional. Hoy más o menos está claro. Cuando se creó esta figura hubo sus más y sus menos porque acabamos de ver que el director gerente tiene rango de secretario general y este es el secretario general.
tienen el mismo rango. Entonces había ahí, que si yo, que si tú, que bueno, hoy más o menos está, pues lo han dejado estar. Todo lo que tiene que ver con la pasta lo maneja el director económico, presupuestario y financiero y el resto el gerente, básicamente. ¿Mm? Funciones, pues otro maravilloso listadito de esos. Lo único, ya os digo, importante, director económico, presupuestario y financiero, el titular de la Secretaría General de la Consejería. Funciones, pues todas estas. Como os decía, hay un órgano de participación, que es la Comisión Permanente. El órgano de participación de la Consejería es el Consejo Castellano-Leonés de Salud. Un trocito de ese es el órgano de participación de un trocito de la Consejería, que es la Gerencia Regional, por entendernos. Está regulado en un decreto, el decreto 20-2013, que establece el reglamento de funcionamiento del Consejo Castellano-Leonés de Salud. En temas anteriores metía la composición de este consejo, quién formaba parte. Creo que no merece la pena, no he visto preguntas sobre el tema, salvo yo que soy un capullo y en el test del tema que os he puesto sí he puesto una pregunta de quién forma parte, pero en los exámenes no he visto. Entonces he creído que es mejor quitarlo. Porque, pero vamos, si alguna tenéis interés, me decís y os lo cuento. Pero en principio, aunque sepamos que existe, que es una pequeña parte de ese Consejo Castellano-Leonés de Salud, es suficiente. ¿Vale? Seguimos. Estamos en los otros órganos directivos centrales, las direcciones generales. Direcciones generales, 4. Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización, Dirección General de Salud Digital, Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias y Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional. Había 4, sigue habiendo 4, ha cambiado el nombre y ha cambiado algunas de las funciones que tenían, que algunas han sido ahora transferidas o adquiridas, por decirlo de alguna manera, por esa nueva dirección general que se ha creado y que antes no existía, de asistencia y planificación. ¿Vale? Vale. La Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización. Las funciones previstas en el artículo 10 del Decreto 42/2016, además de las que toda Dirección General tiene de acuerdo con la Ley 3/2001. Otro maravilloso listado de esos que tanto nos gustan, con funciones. Este tema asusta y para empezar es duro, pero tampoco es tanto, son 4 ideas. La estructura orgánica, esta sí. La Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización se divide en tres direcciones técnicas. Sale por ahí una parte del tema, y ese sí también suele ser motivo de test. ¿Cómo se dividen los órganos directivos centrales? Direcciones técnicas y lo que la ley diga. Pues si solo pone dirección técnica. Si es más completo, la más completa, porque la ley dice eso. Perdonad. Que se dividirá en direcciones técnicas y en la estructura que la ley diga. Pero bueno, a lo que vamos. Estas 3 direcciones técnicas, por lo menos, ya los servicios dentro de ellas, si lo lográis, maravilloso, pero por lo menos las direcciones técnicas sí. Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización. Dirección Técnica de Asistencia Sanitaria. Dirección Técnica de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria. Y Dirección Técnica de Farmacia. 3 direcciones técnicas. Es la única, ya lo veremos, que tiene 3 direcciones técnicas. Dirección Técnica de Asistencia Sanitaria. Servicio de Atención Primaria y Continuidad Asistencial. Servicio de Atención Hospitalaria y Coordinación. Servicio de Programación Asistencial y Coordinación de Urgencias. Servicio de Actividad Concertada. Dirección Técnica de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria. Servicio de Cuidados, Atención a la Cronicidad y Humanización. De Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Cuidados Paliativos.
y Dirección Técnica de Farmacia, Servicio de Información y Prestación Farmacéutica en primaria, Servicio de Concierto y otras prestaciones y Servicio de Prestación Farmacéutica Hospitalaria e Inspección Farmacéutica. Las direcciones técnicas, procurad aprenderoslas. Los servicios, si lo conseguís, maravilloso. Pero volvemos a lo de siempre. Si sabemos dónde estamos, podremos sacarlo. Sabemos que hay una dirección técnica de farmacia. Pues no nos vamos a saber el nombre de los servicios, pero todo lo que tenga que ver concierto, prestaciones farmacéuticas, concierto, sería la que es un poco más, pero prestación farmacéutica de hospital, de primaria, de tal, pues lo vamos a encajar. De asistencia sanitaria, pues atención hospitalaria, atención primaria. Si sabemos dónde estamos, podremos llegar a sacarlo. Pero por lo menos las direcciones técnicas hay que sabérselas. Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización. 3. Dirección Técnica de Asistencia Sanitaria. Dirección Técnica de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria y Dirección Técnica de Farmacia. Maravillosas funciones de cada una de ellas y de los servicios. Os lo leéis, que os suene, pero no os obsesionéis con aprendéroslos porque yo sinceramente creo que es imposible aprendérselo todo. Pero bueno. Dirección General de Salud Digital. Salud Digital. Funciones. Las que marca el decreto 42 de 2016, concretamente de esta Dirección General, y las que marca la ley de gobierno de todas las direcciones generales. Estructura. Como os he dicho, acabamos de ver la Dirección General anterior, la de Asistencia Sanitaria y Humanización, 3 direcciones generales. Esta, dos direcciones técnicas y un servicio. Dirección Técnica de Tecnologías de la Información y Comunicación, Dirección Técnica de Sistemas de Información y Resultados en Salud y un servicio, Servicio de Seguridad de Sistemas de Información. Ya os digo, si os sabéis los servicios dentro de cada dirección técnica, maravilloso, pero por lo menos las direcciones técnicas y el servicio, en este caso, hay que saberse. Servicio de Seguridad de Sistemas de Información, Dirección Técnica de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Dirección Técnica de Sistemas de Información y Resultados en Salud. Si alguno recordáis la anterior clasificación de las 4 direcciones generales que existía algo de resultados, olvidaros del tema. Ahora estamos en la Dirección General de Salud Digital. Y dentro de ella hay una dirección técnica de sistemas de información y resultados en salud. Es una dirección técnica de la Dirección General de Salud Digital. ¿Vale? Olvidaros de todo lo que sabíais de las 4 direcciones generales que había antes. Son estas. ¿Vale? Venga. Otro maravilloso listado de estos que tanto nos gustan. Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias. Calidad e infraestructuras sanitarias, pues todo lo que tenga que ver con temas de calidad o con temas de infraestructura, de edificios, de mejora, de adquisición, todo esto va a depender de esta dirección general. Estructura. Perdonad que se me ha pasado subrayar. Pues ahora mismo subrayamos. Vale. Igual que la que acabamos de ver, igual que la de salud digital. La Dirección General de Calidad e Infraestructura Sanitaria, un servicio y 2 direcciones técnicas. Servicio de Inspección y Evaluación de Centros y Dirección Técnica de Calidad y Atención al Usuario y Dirección Técnica de Infraestructuras Sanitarias. Dirección General de Calidad e Infraestructura, una dirección técnica para cada una de las cosas y un servicio para inspeccionarlo todo. ¿Vale? Otros maravillosos listados de estos con funciones y tal, os los leéis, de verdad, leeroslo. Sé que es un peñazo, pero leeros lo que os suene. Si sabemos dónde estamos, podremos sacar alguna. Y ya vamos a la última dirección general. La dirección general, esta es la que más nos sonaba
La que menos ha cambiado, esta prácticamente es lo mismo que había, pero con otro nombre. Antes era Dirección General de Profesionales, olvidaros del tema. Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional. Puede inducirnos más a error, porque antes teníamos el servicio de personal en la Secretaría General y la Dirección General de Profesionales. Ahora tenemos personal ahí en los dos sitios, pero aquello es un servicio dentro de la Secretaría General y es básicamente para el personal funcionario de la Consejería, y esta es la Dirección General. Es más importante una Dirección General que un servicio, ¿no? Y es de personal y desarrollo profesional y es para el personal estatutario. Somos la inmensa mayoría del personal que trabajamos en sanidad. Estructura. Otra vez cambiamos. Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización, 3 direcciones generales. La de calidad y la de salud digital, 2 direcciones técnicas y un servicio. Y la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, 2 direcciones técnicas. Aquí no hay un servicio. Hay servicios dentro de, pero no hay un servicio. Dirección Técnica de Personal y Relaciones Laborales y Dirección Técnica de Formación y Desarrollo Profesional. ¿Mm? Servicio de régimen jurídico, de relaciones laborales, de seguridad y salud, de planificación, de selección, ¿no? Que es del que dependemos ahora con el tema de oposiciones y tal, ¿vale? Las direcciones generales, las direcciones técnicas, hay que sabérselas. Los servicios dentro de las direcciones técnicas, si lo conseguimos, mejor que mejor. ¿Cómo? Mi consejo, escribiendo, manchando mucho papel y pim, pam, y una vez y otra vez y otra vez hasta que no se nos queda, ¿vale? Funciones y demás. Vale. Hemos visto la organización de la consejería. Hemos visto la organización central de la gerencia regional. Ahora vamos a ver la organización periférica en las provincias. En cada provincia existirá una gerencia de asistencia sanitaria, ¿no? La gerencia de asistencia sanitaria es la institución sanitaria que en el ámbito del área de salud asume de forma integrada la gestión de los recursos, prestaciones, planes, programas de atención sanitaria en los niveles de primaria y especializada, sociosanitaria y protección de la salud. ¿Mm? Esa es la definición, quedaros con ella por si preguntan. Gerencias de asistencia sanitaria se crearán por decreto de la Junta de Castilla y León. Se crearán por decreto. Dependen orgánicamente del presidente de la Gerencia Regional de Salud y funcionalmente de los restantes órganos directivos. Es decir, orgánicamente en el dibujito, por entendernos, las gerencias de asistencia sanitaria cuelgan directamente del presidente de la gerencia regional. Pero funcionalmente quien les dice qué tienen que hacer, pues será cada uno de esos órganos directivos que hemos visto, le dirá que tenga que hacer lo correspondiente a su función correspondiente. ¿Vale? Mediante orden de la consejería competente se desarrollará la estructura y organización de las gerencias de asistencia sanitaria. ¿Sabéis qué orden es esta? Ni vosotros ni yo. No ha salido todavía y las gerencias de asistencia sanitaria no las han creado ahora con estos decretos que hemos visto del 22. Se crearon ya en el 16 y está sin acabar de desarrollar su estructura. Ya nos vale. ¿Vale? Gerencias de asistencia sanitaria. Al frente de cada gerencia de asistencia sanitaria existirá un gerente de asistencia sanitaria. Punto. Funciones. Pues otro maravilloso listadito esto. Hay una gerencia en cada área de salud. Ya veremos en el próximo tema cuántas áreas de salud hay y tal, pero bueno, que nos vayan sonando. 11 áreas de salud. Pero ahora veremos que no se crean todas, porque es un cambio muy importante. Antes existía una gerencia de área, existía una gerencia de primaria y una gerencia de especializada. Se han refundido todo y pasan a ser gerencias de asistencia sanitaria. Entonces, como no se atrevieron a hacerlo todo de golpe,
el decreto 42/2016 dice, se crea y vamos a esto, pero en una disposición transitoria dice, como de momento es mucho lío, vamos a ir poco a poco. Creamos las 6 más pequeñitas y las 5 grandes las dejamos como están. Y así es como estamos todavía desde el 2016. Pero bueno, ahora lo vemos. Lo que nos interesa, a nivel periférico, las gerencias de asistencia sanitaria, al frente de las cuales un gerente de asistencia sanitaria con estas funciones. ¿Vale? Y en todo, con ámbito en toda la comunidad autónoma, una gerencia de emergencias sanitarias, ¿no? Al frente de la cual hay un gerente de emergencias sanitarias con estas funciones. Como digo, esto no se ha desarrollado, sigue vigente en algunas cosas una legislación muy antigua que hablaba de las divisiones, de no sé qué, de tal. Bueno, pues eso, olvidaros porque ya no se aplica. Cada gerencia de asistencia sanitaria está creando su propia estructura, su propio organigrama, que son bastante diferentes de unas gerencias a otras y que llevan negociando para unificar y hacerlo todo conjunto bastante tiempo, pero ahí están. Entonces, de momento, no nos vamos a meter en más líos. Cuanto al régimen patrimonial, presupuestario y financiero, el que marca la Ley 8/2010, que ya veremos en su momento. Régimen jurídico de los recursos. Vamos a ver qué es esto. Estamos en el ámbito sanitario, pero lo que hacemos se regula también y tiene mucho que ver con el derecho administrativo, porque somos parte de la administración. Entonces, ¿cómo funcionamos administrativamente? Pues tenemos que funcionar de acuerdo a la ley que será la ley de gobierno, en muchas cosas, ya hemos visto, y la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. No tenéis que saberosla ni nada, simplemente que sepáis que nos tenemos que regir por lo que dice la ley. Entonces, esa ley dice que las decisiones, los actos de la administración, si no estamos de acuerdo, podemos recurrirlos, pero no todos. Podemos recurrir los actos que no ponen fin a la vía administrativa. Es decir, que dentro de la administración, este órgano ha dictado un acto con el que no estamos de acuerdo, lo vamos a recurrir, que no pone fin a la vía administrativa, quiere decir que tiene órganos superiores, órganos por encima de él. Entonces, podremos recurrir, ¿cómo? Pues diciéndole al órgano superior, oye, mira lo que ha hecho este órgano, revísalo. Hacemos un recurso de alzada. Decimos al órgano superior que revise lo que ha hecho un órgano inferior. Si el órgano que ha dictado el acto que queremos recurrir no tiene ya un superior jerárquico, no podemos recurrir dentro de la propia administración, tendremos que ir ya al juzgado, al contencioso. ¿Vale? Entonces, los órganos de la gerencia regional, los actos de los órganos de la gerencia regional que no ponen fin a la vía administrativa, podemos recurrirlos por recurso de alzada. Los que no, al contencioso. Y la ley nos dice, ponen fin a la vía administrativa. Es decir, los actos de estos señores que vamos a ver ahora no se pueden recurrir. Tenemos que ir al juez. Los actos del presidente, los actos del director gerente y de los directores generales en materia de personal, los actos de los órganos inferiores en caso de que resuelvan por delegación y las resoluciones de los recursos de alzada. No podemos volver a recurrir. Un acto del director, de un gerente de asistencia sanitaria, lo recurrimos ante ahora ante el gerente de la Gerencia Regional de Salud, ahora el viceconsejero, que hace sus funciones. Por encima de él está el consejero, podríamos seguir recurriendo, pero no cabe una doble alzada. Hemos recurrido ante él, lo que nos diga si estamos de acuerdo, perfecto, que no, al contencioso. ¿Vale? Entonces tenemos solo que tener ese concepto. Ponen fin a la vía administrativa los que no tienen un superior. Entonces podremos recurrir en alzada, elevamos. ¿Y qué actos ponen fin? Pues los que nos dice la ley, entre otros. Cuanto a la asistencia jurídica, hay que distinguir entre la asistencia jurídica de la gerencia como tal, de los órganos centrales, que está
adscrita a ese servicio de asistencia jurídica, de asesoría jurídica que hemos visto que existía en la Secretaría General, o la asistencia jurídica en los órganos periféricos en las provincias, que será asumida por la asistencia jurídica, la asesoría jurídica de la delegación territorial de la Junta. Es decir, el SACIL no tiene una asesoría jurídica, una asistencia jurídica en las provincias, solo a nivel central. ¿Vale? Existe una tesorería delegada. La tesorería es el órgano que controla que se han gastado bien todo el dinero, que se han pagado bien las facturas, que se ha pagado en plazo, que se han pagado lo que tenía que pagar, que el dinero que se ha gastado en lo que se tenía que gastar y no se ha desviado fondos a otra cosa. Todo eso lo controla la tesorería. Entonces, esta tesorería, todas las tesorerías dependen de la Consejería de Hacienda. Funcionalmente, es decir, les dice lo que tienen que hacer, cómo tienen que funcionar, qué tienen que revisar. Lo marca la Consejería de Hacienda, pero dependen orgánicamente, están en cada administración, en este caso en la Gerencia Regional de Salud. Como os decía, se crean por este decreto, por el 42/2016, las gerencias de asistencia sanitaria, pero como no se atreven con todas, pues van a las pequeñas: Ávila, El Bierzo, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. Esas 6 son las que están creadas. El resto, las grandes, siguen estando como estaban. Y bueno, pues con esto hemos acabado de ver este tema. Asusta, es un poco árido para empezar, pero es eso, quedaros con los 4 conceptos básicos. Y cuando tengáis esto claro, ir profundizando. No tratéis de ir memorizando todo y mucho menos todos los listados inmensos de funciones que os he tenido que poner. Quedaros con las 4 ideas, con lo que es la consejería, con la nueva viceconsejería, con la Gerencia Regional de Salud, con esto, ir poco a poco. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.